Señor. Como pueden ver, qué hermoso lo que nos han puesto al frente. Ahí tenemos la imagen. Mujeres de fe, bienvenidas, hombres también, y cada uno de los presentes a la casa del Señor. Y vamos a comenzar el año luego de haber pasado, haber tenido esas luchas, esas victorias. Vamos a seguir caminando en fe. Y ese es el tema que tenemos para este día, caminando en fe para la gloria del Señor. Seguimos caminando, no nos cansamos, caminamos como una iglesia de fe que no nos detenemos, avanzamos confiando en Dios, en aquel que nos creó, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que dijo, hágase la luz. Y por eso esa hermosa imagen amarilla, hágase la luz, y que la luz de Cristo alumbre en cada uno de vuestros corazones, y que nosotros podamos ser la luz de Cristo para todo aquel que no conoce del Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, porque en Él hemos confiado, en el Espíritu, porque su mano nos sostiene, su Espíritu nos alienta siempre, en cada momento. En la alegría, Él nos da ese gozo. En la adversidad, Él nos da esa fuerza para seguir caminando. En todo tiempo vamos de la mano con nuestro Padre Celestial. No nos soltemos de la mano de Él. Dice que si nosotros no debemos de desmayar, tenemos que seguir caminando, porque para Cristo vivimos. Y vámonos a la palabra del Señor para que nosotros podamos vivir y llevar esa victoria paso a paso, caminando en fe para la gloria del Señor. Y acompáñenme a la lectura bíblica, que es ¿la tenemos ahí? Sí. Ahí está, 2 de Corintios 5, vamos a leer desde el 6, 7 y 8, hermano. Si me regala ahí para que podamos tener un contexto de qué es lo que está hablando el apóstol Pablo en esta hermosa porción. Pongámonos de pie para gloria del Señor, para leer su hermosa palabra acá. Y nos dice así. En nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo andamos? Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Padre Santo, Padre bueno, a esta hora, Padrito Dios, háblanos al corazón. Que seas tú, Espíritu Santo, abriéndonos esos oídos según nuestra necesidad. Que seas tú, Padre bendito, hablando a cada uno, Señor, hablando según nuestra necesidad. Que esa dulce voz pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Gracias por haber leído este hermoso porción bíblica, pero la porción que repetimos es que por fe andamos, no por vista. ¿Cómo andamos? Por fe andamos, no por vista, nos dice el apóstol Pablo, y escribe en esta ocasión, en esta porción se dirige a una iglesia que enfrenta adversidad, a una iglesia que enfrenta, como hoy en día, oposición. Ha sido en todos los tiempos. Hay una oposición en este tiempo, una incertidumbre en la comunidad, en la cultura, una presión. En la iglesia nosotros seguimos caminando, nos alentamos los unos a los otros, pero nosotros no vivimos ni trabajamos solo con el cuerpo de Cristo, solo entre hermanos, sino que vamos afuera, llevamos nuestras batallas, nuestra vida cotidiana externamente. Y así es el apóstol Pablo habla desde una presión, pero la presión que se estaba dando en Grecia, una presión externa que les recuerda que la vida cristiana no se gobierna por lo visible,
por la cultura, por lo que está aconteciendo a todo alrededor. Nomás ahora tú pones las noticias y puedes ver el caos en un estado, en otro estado, y no solo en nuestra nación, sino que en todas partes. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y estos son principios de dolores, los cuales estamos nosotros ya acercando. Estamos viendo todas esas señales que el Señor viene pronto, y esa es la necesidad en estos tiempos. ¿De qué? Que nosotros vayamos y compartamos esta hermosa palabra de Dios y que no nos dejemos llevar solo por lo que vemos, porque no es por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Nuestra fe y nuestra certeza está en aquello que aún no lo vemos y que sin verlo nosotros seguimos caminando, porque Dios tiene grandes promesas. En esta porción bíblica nos recuerda que la vida cristiana no se gobierna solo por lo que tenemos a la vista, solo por lo que podemos tocar. No solo es lo tangible, lo material, sino que es también lo espiritual, lo que llevamos dentro del corazón, nuestros valores, lo que transmitimos a las personas que están a nuestro alrededor, los que tenemos hijos. ¿Cómo le transmitimos esa herencia de fe a nuestros hijos en medio de la adversidad, en medio del caos? Sino que nosotros debemos de dar y poner la confianza en el Dios eterno, en aquel que mandó a su Hijo para darnos vida eterna, para darnos salvación, que nos dio a su Hijo como un ejemplo de fe, para que nosotros sigamos, ¿qué? Sus pisadas, las pisadas de Jesús. Ver cómo Jesús caminó en la adversidad, en el dolor, en la enfermedad. Dice su palabra que por su llaga fuimos sanados. Y su llaga, Él dice que Él venda nuestras heridas. ¿Para qué? Para darnos un tiempo, para que nos recuperemos, para que reflexionemos de cómo estamos caminando en este tiempo. Si estamos caminando conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Caminar en fe no es algo que de un momentáneo o un evento esporádico, sino que es una vida en Cristo. Es un estilo de vida, una vida cotidiana, en el trabajo, en la casa, en todo momento, porque Dios nos ve aún cuando tú te vas a aquello oculto, aún cuando te quedas en el carro, que hoy con los teléfonos es de mucha costumbre que se quedan haciendo cosas que posiblemente no ven los demás y que no se pueden hacer a la vista de todo. Pero Dios tiene los ojos, dice, sobre los buenos y los malos. Dios nos ve a todos, aun cuando caminamos por el camino recto, o cuando nos vamos a derecha, o cuando nos vamos a izquierda. El estilo de vida que Dios quiere que lleve es constante, continuo, que nosotros podamos nuestra fe, digo yo, estirarla, porque aún cuando yo siento que ya no tengo fe, pero Dios me está ejercitando para que mi fe se estire, que mi fe tiene que estar adherida a mí desde lo más profundo de mi corazón, adherido. Cuando algo está adherido, por más que lo quiera alar, no se despega, porque está estirando. Para eso nos ejercitamos. Y hemos tenido un año, el año de nuestra victoria, en el cual nos hemos ejercitado, en la fe. Muchas veces hemos pasado procesos, hemos tenido alegrías, hemos tenido quebrantos. El Señor nos da de todo, porque así son las temporadas. Las temporadas no son constantes. Tenemos el invierno, tenemos el verano, en el cual recibimos ese sol maravilloso. En este tiempo el frillito, tenemos la primavera, que nos podemos gozarlo de esas hermosas flores, pero también nos llega algunas veces la alergia, ¿verdad? Pero tenemos todo tiempo, pero en todo tiempo nosotros tenemos que seguir caminando de la mano de nuestro Padre Celestial. Caminar en fe implica que aún en el dolor, aún en la adversidad, aún cuando nos pongan piedras, yo les digo, sobre esa piedra vamos a fundar nuestra vida, porque la piedra es Cristo Jesús. Nosotros edificamos sobre la roca. ¿Sobre la roca cómo? Obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Aún cuando el camino no está claro, en estos tiempos lo podemos ejemplificar bien, porque cuando salimos en la madrugada, ¿cómo está la carretera? Nublada. Aún en ese tiempo, Dios va delante de nosotros. Él nos
nos pide que sigamos caminando, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está ¿con quién? Contigo, conmigo. ¿Dónde? Donde quiera que vayamos, donde quiera que tú vayas. Se repite en diferentes porciones bíblicas donde Dios nos recuerda que Él nos da esa seguridad, nos da esa promesa para que la hagamos nuestra, para que sigamos caminando aún en la adversidad. No estamos solos. Dios es quien nos guía. Dios es nuestro GPS. La palabra de Dios es el mapa de nuestra vida. El que nos dice si nos vamos saliendo del camino según nuestra necesidad. Hoy es mucho más fácil porque hoy tú te vas al teléfono o a tu tablet y pones ahí tu necesidad y que la porción bíblica, dame una porción bíblica que me lleve a mi necesidad, y la palabra siempre es una palabra viva, pero hoy con la tecnología es mucho más fácil porque ya no tienes que ir a las concordancias. Bueno, siempre puedes ir a las concordancias porque te ayudas más, te edificas, te nutres. Cuando tú lees es mucho más fácil, pero mucho más fácil para cada uno porque se le queda. Pero también si algunas veces estamos en una necesidad inminente, digo yo, vamos a la palabra y la palabra nos dirige. Ella es el Señor es quien va delante de nosotros, nos deja ahí el propósito, nos deja la voluntad, la cual nosotros tenemos que seguir. Él es quien va peleando delante de nosotros. Que nuestra batalla en este año que hemos pasado de la victoria, hemos tenido procesos, hemos tenido adversidades, pero hemos tenido victorias. ¿Por qué? Porque estamos aquí y eso implica que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Démosle gloria a Dios y denle un aplauso si hasta aquí le ha ayudado el Señor a cada uno de los presentes y los que nos ven por las redes sociales. Su presencia, la presencia de Dios es constante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial, cuando se fue nuestro Señor Jesucristo, dijo: les dejo un consolador. No estamos solos, que es el Espíritu Santo para todo aquel que ha creído, que hemos sido sellados con ese hermoso Espíritu Santo. Él mora en nosotros de manera constante. El Espíritu Santo no es intermitente. Aunque tú desconectes tu wifi y ya no quieras estar orando, pero el Espíritu Santo está en tu vida, constricto, ahí está en un rinconcito. Solo necesita que tú avives el fuego que está en ti, que está en mí, en oración, en lectura, en tu devocional. Siempre hay formas como nosotros podemos activar ese Espíritu Santo, y el Señor en su palabra nos ratifica en diferentes porciones bíblicas que no estamos solos, que Él está con nosotros. Él está con nosotros y nos dice en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que nos esforcemos. Tenemos que dar un paso de fe, y ese paso es caminando en fe. Caminando en fe. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no temas, no importa lo que está alrededor. El Señor va con nosotros. Poderoso gigante va peleando nuestra batalla. Ni desmayes, dice. Ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Dónde? Donde quiera que vayas, en lo oculto, en el día, en la noche, en lo bueno que hacemos, en lo malo que hacemos, ahí está el Señor. Donde quiera que nosotros vayamos, el Espíritu Santo mora en nosotros porque hemos sido sellados con Él. Así es que no tenemos que desmayar. Y luego nos repite en otra porción bíblica, allá en Deuteronomio 3:16: esforzaos y cobrad ánimo. Alguien se siente decaído, de poco ánimo, pero estamos aquí, ¿qué? Dando ese paso de fe, caminando por fe, caminando en fe. Ya hemos sido fortalecidos con el Espíritu Santo, pero nos dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, dice su palabra. De nada tenemos que tener miedo. No nos podemos amedrentar con nada, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No estamos solos. El Espíritu Santo está en nosotros, pero dice su palabra que Dios va con nosotros y dice que no te dejará ni te desamparará. No estamos solos en ningún momento. De manera constante, la presencia de Dios está con nosotros. Así es que no temas ni desmayes, porque Él está con nosotros. Tenemos la seguridad, la
certeza y la protección que podemos caminar de frente, con la frente en alto, caminando. ¿Cómo? Caminando en fe, caminando en fe. Muchas veces vemos a la derecha, a la izquierda, la adversidad o el caos que les digo que posiblemente está a nuestro alrededor y no vemos, como dicen en mi país, la nuestra, pero Dios está con nosotros. No temas ni desmayes, dice esta porción, porque Él no nos dejará ni nos va a desamparar nunca. Su presencia es constante y nosotros, como una iglesia de fe, seguimos caminando. Una iglesia que no se detiene, una iglesia que no se paraliza, ni en el miedo, ni en la adversidad, ni en la incertidumbre. Una iglesia que no retrocede, una iglesia que no da un paso atrás. Somos un cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo y nosotros nos complementamos los unos a los otros. No retrocede por el pasado. No sé cuál ha sido tu antigua manera de vivir, pero Dios dice que esos pecados los tomó y los echó ¿a dónde? A lo más profundo del abismo, donde el hombre ni la ciencia aún no ha podido llegar. Pero tú algunas veces te regresas y vas a ver cómo eras antes. Olvídalo. El Señor dice que ya no tenemos que sacar eso. Dios dio a su Hijo, a Jesús, ¿para qué? Para que nosotros pongamos nuestros pecados frente a Él. Dice que Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Y no solo nos perdona, nos limpia de toda maldad. Por eso no tenemos que dar un paso atrás. La fe no requiere negociación, sino que requiere una obediencia, que nos requiere que nosotros salgamos de nuestro confort, porque hay muchas cosas para seguir caminando en fe que nos hacen salir de la comodidad, nos hacen salir del confort de nuestra vida, de nuestra antigua manera de vivir. Por eso, el ir a los pies de Cristo es una nueva vida en Cristo, una nueva vida en Cristo que nos hace salir de la comodidad y nos lleva a seguir caminando por fe, a seguir caminando. ¿Cómo? Confiando en que Dios va por nosotros, que poderoso gigante, les digo yo siempre, es el que pelea nuestra batalla. Y vamos a ver qué requiere el Señor. Veamos 3 puntos en los cuales el Señor nos ayuda a que podamos caminar con fe, con la frente en alto, que podamos seguir caminando y que podamos decir, porque por fe andamos y no por vista. Es difícil, porque algunas veces yo no sé qué me espera mañana, los que tienen hijos chiquititos, y algunas veces hay una falta de provisión. El Señor dice que no ha visto a sus hijos justo desamparados, ni su descendencia que mendigue pan. Muchas veces no sabemos qué ha de venir mañana, pero el Señor tiene una provisión para ti y tiene una provisión para mí. El primer punto es caminar en fe, es obedecer aún sin tener todo claro, aunque vamos manejando y vemos la gran neblina, la gran tiniebla ahí, pero el Señor dice que sigamos caminando, que caminemos en fe. ¿Y cómo? Nos da un gran ejemplo y le voy a leer una porción. Los que han seguido el estudio, recientemente vimos esta porción donde nos tipifica en Hebreos 11, del 8 al 11, si me lo pueden poner para que lo leamos juntos. Y un ejemplo de fe, un ejemplo donde el padre Abraham y Sara, sin saber, nosotros ya vimos que Jesús vino, que murió, que resucitó, que está a la diestra del Padre, pero en estos tiempos no se había dado. Ellos creyeron por fe y es un gran ejemplo de nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Y dice así, lo tenemos en pantalla, Hebreos 11. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril,
recibió la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Abraham, sin saber a dónde iba, tenía posesiones, pero él siguió adelante, obedeció al Señor, se fue con sus hijos. Y qué difícil es cuando nosotros como extranjeros que hemos tenido que venir a otro lugar y dejar nuestra antigua manera de vivir, pero sabemos que Dios tiene algo mejor para nosotros. El Señor dice que lo mejor está por venir, porque Él no nos ha dado solo lo material, solo lo visible, solo lo que podemos tocar, no solo lo que tenemos a la vista, sino que Él tiene grandes y maravillosas promesas para cada uno de nosotros. El padre Abraham caminó, él es un ejemplo que caminó en fe. Sara, aún habiendo biológicamente terminado todo, ya no estaba en su pleno cuerpo como para poder dar un hijo, dar esa descendencia de la que habla la palabra de Dios. Ella dice que recibió fuerzas para concebir. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. No hay nada imposible para Dios. Por la fe, ¿qué hizo Abraham? Obedeció, caminó en fe. Por la fe, Abraham obedeció sin saber a dónde iba, pero él le creyó a Dios y caminó por fe. Y Sara también dice su palabra, como acabamos de leer, que recibió esa promesa y creyó la promesa y caminó en fe. Muchas veces nos cuesta caminar en fe junto al esposo. No, decimos, yo creo que está confundida. Y siempre decimos las mujeres tenemos, vemos más allá. O tenemos siempre algo que decimos, no, es que usted no puede ver más allá, pero no, aquí nos da un ejemplo, que Sara se sujetó a su esposo, creyó y no solo, y creyeron juntos y caminaron en fe. Sara recibió una promesa aún cuando ella conocía su cuerpo, ella conocía su realidad biológica, que su cuerpo le decía, es imposible, pero ella siguió caminando en fe. ¿Habrá, como dije hace un momento, algo imposible para Dios? Este es un ejemplo, que no hay nada difícil, no hay nada imposible para Dios. Sara no caminó en fe porque entendía que él esperaba junto a su esposo. No, si aquí él fue próspero, allá va a ser mucho más próspero. Si aquí tenemos, allá va a ser, nos espera otra cosa. Ella creyó que iba a ser el padre de Abraham, que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos. Y cómo, si ella no podía concebir, aunque ella cometió un error, ella en un momento falló, pero el Señor siempre dice que Él es fiel y justo. ¿Para qué? Dice, para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad, renovar nuestra mente y cumplir su promesa, su voluntad y su propósito en cada uno de nosotros. Aún en el proceso, a Sara, ella confió en el Señor. Ella conocía del Señor, pero confió en ese carácter pleno de Dios, que Dios no falla, que Dios es fiel a lo que Él ha prometido. La fe no elimina las preguntas. Todos tenemos preguntas, todos nos cuestionamos y es correcto que nos cuestionemos, que nos preguntemos, que meditemos, porque para eso está su palabra, para que meditemos en la palabra del Señor, para que nos preguntemos cuál es el propósito de nuestra vida. Nuestro propósito es seguir la voluntad de Dios, aunque nosotros nos hagamos preguntas, pero debemos de tomar esa decisión, ese caminar en fe. La fe no elimina las preguntas, pero sí establece y nos da una convicción y nos da una decisión para caminar en fe, para caminar viendo al invisible, para caminar y sabiendo que nuestra mirada está puesta ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Aunque no entendamos, tenemos que obedecer. Aunque no entiendas, obedece.
Sigue la voluntad de Dios, que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, grandes, maravillosas y ocultas que aún no las vemos porque posiblemente hay neblina frente de nosotros. Hay decisiones que Dios nos pide. Hay decisiones que tenemos que dar y nosotros queremos pedirle explicación a Dios. Pero Dios conoce nuestro presente. Dios vive en un presente absoluto. Él sabe cómo éramos antes. Él sabe de dónde nos ha sacado. Él sabe hasta aquí nos ha ayudado. Pero sabe también qué es lo bueno y lo malo. Posiblemente te ha quitado algo para quitarte el tropiezo de tu vida. Hay decisiones que Dios nos impide antes de darnos explicaciones, pero cuando nosotros hemos pasado ese gran monte y estamos al otro lado y vemos las manos extendidas de nuestro Señor Jesucristo, vemos que todo era para bien, porque el Señor dice que tiene planes de bien para nosotros y no planes de mal para nuestra vida. Él tiene una agenda, pero nosotros tenemos que abrir esa agenda y buscar la voluntad de Dios. Nosotros en este año nuevo tenemos que dar pasos de fe, tenemos que dar pasos firmes de fe sobre la roca, edificar sobre la roca que es Cristo Jesús. Puede ser que haya mucha cultura, muchas ideologías, pero la palabra es una. La palabra es Jesús es el principio y el final. Él es la palabra final y la palabra de Dios es la misma que permanece. Y si puede ver, hemos ejemplificado con cosas del Antiguo Testamento que aún hoy en día siguen vigentes. Se dieron en el Antiguo Testamento con nuestro padre Abraham, con Sara. Luego se retomaron en la iglesia primitiva, la retomó Pablo en esos momentos críticos, en esos momentos de adversidad, en esos momentos donde Grecia habían muchos pensamientos, habían muchas culturas, habían muchas ideologías, tal como hoy las estamos viendo. Pero la palabra permanece. ¿Cuánto nomás hoy para cada uno de nosotros que seguimos su voluntad y seguimos caminando en fe, porque no andamos por vista, pero sí confiamos en aquel que hasta aquí nos ha ayudado, que es nuestro Señor Jesucristo. Como una iglesia de fe, nosotros seguimos avanzando, aunque no lo tengamos todo claro, pero tenemos el mapa de nuestra vida, que solo tenemos que ser intencionales, hacer una pausa, respirar y recordar que hay alguien que está con nosotros. Hay alguien que no nos ha dejado solos, que aun cuando nos sintamos solos, es porque nosotros nos hemos olvidado que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y como muchos dicen, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya hacemos mayoría, ya no estamos solos, solo tienes que clamarle, solo tienes que adorarle, solo tienes que alabarle. El día viernes nos contaba el día de ayer nos contaba el pastor que se sentía algo triste, se sentía posiblemente solo, aunque esté conmigo, pero posiblemente hay cosas que no las podemos hablar. Pero ¿qué hizo? Se puso a cantar, a escuchar alabanza. Las alabanzas te llenan, esa adoración. Nosotros dice que todo lo que respira, ¿qué? Alabe a Dios, tenemos que alabarlo con nuestro caminar, con nuestro respirar, que todo lo que respira adore, alabe a nuestro Padre Celestial. Como iglesia avanzamos aunque no tengamos todo claro, pero nosotros seguimos caminando como un cuerpo de Cristo, unidos, unánimes en un mismo sentir, clamando los unos por los otros, porque posiblemente nos vemos sonrientes, bien bonitos, pero no sabemos la necesidad que llevamos en lo más profundo del corazón. Aún en el silencio, recuerda que Dios sigue obrando. Solo tenemos que seguir caminando. La obediencia, nuestra obediencia, abre el camino, no por vista, no por lo que vemos, sino que abre los caminos a recibir esas promesas que Dios ya tiene. Pero solo necesitas tener fe y hacerlas tuyas. Sigue caminando, no temas ni desmayes, como nos dice el Señor, porque Él está con nosotros. ¿Dónde? Donde quiera que nosotros vayamos. Dios en nosotros, Cristo en vosotros, es la esperanza de gloria. Por eso, si tienes una persona que amas, háblale de Cristo. Qué triste y qué difícil que aquel que amamos no tenga esperanza, que no tenga esa esperanza viva, que no tenga a quien clamarle,
que él sí está verdaderamente solo porque no mora el Espíritu Santo dentro de él, pero llévale ese regalo de vida eterna, ese regalo de tener esa certeza que aunque la porción que leímos, que aunque cerremos nuestros ojos, aunque estemos ausentes en esta vida, vamos a estar presentes ante nuestro Padre Celestial. Y como segundo punto, seguir caminando en fe, es perseverar aún cuando Dios guarda silencio. Dice en el Salmo 27:14, aguarda a Jehová. Vamos a estar tranquilos, tome un respiro, haga una pausa y recuerde quién está con usted. Y dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, dice, sí, y lo pone ahí con una tilde, sí, espera a Jehová. Posiblemente tú no lo escuchas, posiblemente tú dices, yo no oigo esa dulce voz, pero aún en el silencio, Dios sigue obrando en tu vida, en mi vida y en todo aquel que ha creído y que lo ha hecho su Señor y Salvador de su vida. Y nos ejemplifica con Ana. Posiblemente ya ha escuchado este ejemplo, que Ana iba al templo y perseveraba, caminaba con fe, iba y le oraba, sabiendo que había un Dios que podía cumplir ese deseo que estaba en su corazón. Ana oraba, se derramaba, dice la palabra que ella, 1 Samuel 1:10 dice, ella oraba y clamaba en el templo. ¿Cómo? Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Tanto que el ministro que estaba ahí, el sacerdote de esos tiempos, el del templo, dijo que ella estaba borracha. Le dijo que estaba embriagada. Posiblemente él no tenía esa empatía, no tenía aquello de orar los unos por los otros. Porque, bueno, estoy aquí inventando, ¿verdad? Pero sí le dijo que ella estaba embriagada, pero ella lo que estaba era consternada. Ella tenía amargura en su corazón. Si recuerdan, ese esposo tenía 2 mujeres. El matrimonio se hizo una sola pareja. ¿Por qué? Porque lo demás, lo que se sale del modelo bíblico, nos trae amargura. Y la otra mujer tenía otro hijo, y ella que lo anhelaba, ella que él le decía que era la mujer de su corazón, a la que amaba, no le podía dar descendencia. Pero dice la palabra que lloró abundantemente. ¿A quién? Ella no iba a su esposo o a su familia o al sacerdote. Ella le oraba al Señor con amargura, sí, porque algunas veces nos duele el corazón, pero le lloró abundantemente e hizo un trato con el Señor, hizo un voto, hizo una promesa a esta mujer y dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella oró, ella hizo un trato con el Señor, ella hizo una promesa si recibía aquello de su corazón, aquello que anhelaba, y el Señor le concedió, como ustedes si han leído este pasaje, la petición de su corazón. Le dio a su hijo, le dio a un hijo, le dio a Samuel, el profeta Samuel. Por eso ustedes pueden ver qué dolor ha de haber sentido llevarlo a temprana edad, pero ella sabía que estaba siendo instruido en el camino del Señor. Por eso es tan importante que cuando usted tiene un pequeño, lo traiga desde el principio a la casa del Señor. Tenemos maestras que instruyen a nuestros niños para que desde temprana edad la palabra del Señor sea sembrada. ¿Dónde? En su corazón. Ana no oró solo un día.
Ana oró por años. Yo me la imagino llorando, quebrantada. Algunas veces el pastor me regaña, pero yo tengo mis peticiones del corazón y yo sí me derramo ante el Señor y le digo, Señor, ayúdame. ¿A quién iré si no es a ti, Señor? Pero Ana no fue ignorada por nuestro Padre Celestial. Él concedió la petición de su corazón. Fue recompensada, fue procesada porque llevó un proceso. No fue de la noche a la mañana que Dios concedió la petición de su corazón. Yo tengo un hijo que oramos, mejor dicho, y Dios nos los concedió. Y luego le dijimos, lo íbamos a perder, le dijimos, Señor, si es tu voluntad, te lo entregamos. Y que seas tú quien ponga el querer y el hacer para servirte en tu casa. Se lo entregamos. Y para la gloria del Señor, yo me identifico con Ana, porque yo lloraba. Y cuando yo estaba en el hospital, muchas veces estuve ingresada, yo ponía los servicios, oraba, lloraba y me decían las enfermeras, ¿por qué lloras? Y yo sabía la petición de mi corazón, pero en ese momento yo sabía que había un cuerpo de Cristo, había una iglesia que estaba en vigilia, estaban adorando, estaban alabando por la petición de nuestro corazón. Y hasta aquí nos ha ayudado al Señor. Y por eso no damos un paso atrás. Así como Ana no fue ignorada, pasó un proceso, pero sabiendo y confiando que adelante está nuestra victoria, que el Señor no nos desampara, que el Señor solo quiere que no demos un paso atrás. Dios está con nosotros. Mientras otros murmuraban, mientras otros hablaban, ella derramaba en el templo su alma, su corazón, delante de nuestro Padre Celestial, que fue quien concedió la petición de su corazón. Dios, aún en el silencio, en tu silencio, en esa petición que algunas veces no la podemos poner escrita, pero la llevamos en lo más profundo de nuestro corazón, Dios la acepta, Dios no la rechaza, Dios está obrando, solo nos está preparando y nos está ejercitando, porque aún seguimos caminando en fe, porque aún seguimos caminando, porque adelante está nuestra victoria. Dios trabaja en nosotros, Dios trabaja en ti, Dios trabaja en mí y en todo aquel que sigue caminando en fe. Antes que nosotros inclusive demos ese paso de fe. Antes que nosotros estamos algunas veces que nos hemos detenido y estamos a punto de desmayar, pero Dios nos da fuerza. El Espíritu Santo, su Espíritu nos alienta, su Espíritu nos fortalece, porque en Cristo somos más que vencedores. Hay oraciones que no se responden rápido. Nosotros quisiéramos que todas las oraciones fueran como el microondas, que metemos 30 segundos y ya está lista nuestra respuesta. Pero no, Dios nos está ejercitando. Pregúntate, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Para que podamos ver y dar pasos firmes de fe, caminar sobre la roca, sobre edificar sobre la roca. Hay oraciones que, como les digo, no se responden rápido, pero sí el Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón. Caminar en fe es seguir creyendo, aún cuando todo está nublado, cuando los lentes en el tiempo de calor estamos sudando y se ponen nublados. Ahí está el Señor delante de nosotros. Iglesia, no confundamos el silencio con el abandono. Dios sigue obrando. Algunas veces nosotros nos hemos soltado de la mano del Señor. Nosotros hemos desconectado el Wi-Fi celestial, pero Dios está con nosotros. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Seguimos creyendo aún en el silencio, porque Dios sigue obrando. Dios sigue obrando en todo momento, en nuestras alegrías, en nuestras angustias, en todo tiempo, tenemos que orar por aquellos que amamos, porque a su tiempo, si nosotros no desmayamos, a su tiempo, todos cegaremos. El Señor, Él es el fiel. No nosotros, muchas veces nosotros desmayamos, pero Dios es fiel y Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo del hombre para no cumplir sus promesas. Él es fiel y Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Solo tenemos que confiar y seguir caminando en fe. La fe madura, un cristiano que va caminando, estamos madurando, así el ejemplo que nos pone el Señor ahí, que Él hace la agricultura, los frutos y aquellos que conocen y les gusta sembrar, que un fruto verde
no es bueno y no es comestible y no está listo. Pero una fe madura no se rinde. Una fe madura sigue caminando, aún en el proceso, aún en la enfermedad, aún en la adversidad. No se rinde. No nos quedamos como en un hospital, en una sala de espera. Seguimos caminando, seguimos perseverando. No somos veleidosos, que hoy sí, mañana no. Somos constantes porque es un estilo de vida, una nueva vida en Cristo. Seguimos caminando por fe, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y rapidito para que terminemos. Como tercer punto, caminar en fe es avanzar aún después de haber fallado. ¿Hay alguien aquí que no haya pecado? No hay nadie. Todos fallamos, todos cometemos errores, todos pecamos y algunas veces nos equivocamos y algunas veces no ha sido a propósito, pero la regamos, decimos. ¿Verdad? Así es que fallamos, todos fallamos, pero vamos a ver qué nos dice el Señor. Si te sientes, algunas veces te sientes acusado, sientes que todos te ven, sientes que no te quitan la mirada o sientes que todos están pendientes del punto, del foco en el cual tú estás débil. Pero el Señor te dice que no temas ni desmayes porque Él está contigo donde quiera que tú vayas. Sigamos el ejemplo de Jesús y vamos a ver qué nos dice Jesús a una mujer que todos la estaban acusando. Esa mujer, todos la estaban acusando y decía, ella, y le va a parecer conocido. Si te sientes acusados, tenemos un gran ejemplo que Jesús dijo. Enderezándose Jesús, dice, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Es una mujer que estaba recibiendo acusaciones, no de una persona, sino que de todo un pueblo. Y ninguno te condenó, dijo. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ya les parece conocida esa porción. Dijo el Señor, vete y no peques más. El Señor quiere que sigamos, ya lo tenemos ahí, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, dijo, mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? Y ninguno le condenó. El Señor, Él es el que nos perdona. Él es el fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que está afuera, no importa cuántos te condene. Y ella dijo, y todavía le preguntó porque estaba ahí un poco, no estaba segura. Ninguno, Señor, le dijo, ninguno. Mira que todos me están viendo, le dice. Entonces Jesús le dijo, y me imagino que se lo dijo en altas, claras y pausadas voces, ni yo te condeno, vete y no peques más. Él dice que nos limpia de toda maldad y nos dice, sigue caminando en fe. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que está contigo donde quiera que vaya. No desmayemos, porque Dios está con nosotros. Dios tiene muchos ejemplos de mujeres y de hombres de fe, mujeres que han caminado por la fe. También podemos recordar en aquel episodio donde Noemí le dice a Ruth que se vaya, que había regresado su otra cuñada, pero le dice, vete, le dice, y le dio la libertad a regresar a su antigua manera de vivir. Ruth venía de un lugar pagano donde adoraban a otros dioses, pero aún después de haber fallado, ellas se habían quedado viudas. Dios le dijo en Ruth 1:16 y le dijo, respondió Ruth, ¿a quién? A su suegra Noemi, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré. Le dice, qué convicción. Llevarse, qué amor para su suegra. O sea que había sido como una madre, porque le dice, donde quiera que tú fueres, yo iré. Y donde quiera que tú vivieres, viviré, dice. Caminó por fe, aún sin saber para dónde iba su suegra Noemi, pero ella caminó por fe. Y luego le dice, esto es lo más impactante y lo tenemos ahí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Puedes decirle tú a esa persona que amas y que darle ese ejemplo para que pueda seguir
tus huellas, las pisadas de Jesús, que puedas seguir ese caminar por fe y que pueda decir, yo iré por ese camino porque estoy viendo tu vida, esa vida nueva en Cristo, que es el testimonio. Todos tenemos un testimonio, sea bueno o sea malo, pero todos tenemos un hermoso testimonio de fe que muchos van a seguir, que van a ayudar y a que digan, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth no dejó todo su pasado, dejó su antigua manera de vivir, dejó su pueblo del cual ella era oriunda, podemos decir. Dejó su tierra, dejó su seguridad, porque quiera sí o no, cuando se regresa a los padres y los padres han sido protectores y nos dan seguridad, tenemos por lo menos algo seguro. Pero ella dejó todo aquello para seguir al Dios de su suegra, a ese Dios vivo, al cual tú y yo alabamos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué maravilloso, aquel que no nos deja, que no nos desampara donde quiera que nosotros vayamos. Un Dios. Ella dejó un Dios sin garantías por tomar el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hizo todo, ese sol que nos alumbra. Así ella caminó por fe. Ella no solo caminó en fe, sino que también decidió, porque requiere una decisión. Muchas veces nos encontramos en una encrucijada, no sé si hacerlo o no hacerlo, pero vamos al Señor, vamos a su palabra, vamos en oración, pero también cuando oremos, hagamos una pausa y escuchemos esa voz de Dios, escuchemos su voluntad, no demos pasos apresurados. Las decisiones tienen que ser ¿sobre qué? Sobre la roca, sobre Cristo, que es la voluntad de Dios. Ruth caminó en fe. Ruth dio un paso de fe decidida sobre la roca, sabiendo que seguía al Dios viviente, al creador de los cielos y la tierra. Y no solo hizo eso, sino que se mantuvo firme y permaneció caminando en fe con su suegra. Eso merece gloria a Dios. Dios no nos define por nuestro pasado. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Tiene un futuro glorioso, un futuro grandioso. Nuestra ciudadanía no es acá. Nuestra ciudadanía es la patria celestial. Nuestra mirada tiene que estar más allá, no por vista. No andamos solo por fe en lo que vemos, sino que nosotros tenemos una promesa más grande, una promesa en lo invisible, una promesa en lo eterno. El pasado no tiene la última palabra. Tu pasado no te define, no es la palabra final. La palabra final es Cristo Jesús, Cristo en vosotros, que es la esperanza de gloria. Cristo es el que nos define. Dios sigue escribiendo tu historia, mi historia y la historia de cada uno de aquel que quiera seguir caminando con Él. Dios sigue escribiendo historia y Dios tiene un nombre nuevo para ti en el cielo. Dice que cuando nosotros le recibimos, Él tomó una piedrecita blanca y escribió un nombre nuevo con el cual nos llamará cuando nosotros demos ese paso de fe y estemos ausentes, como leímos en esa porción inicial, cuando estemos ausentes al cuerpo y estemos presentes al Señor, nos van a llamar con un nombre nuevo y ese nombre será glorioso y nos da un nombre nuevo para que todas aquellas cosas en las que fallamos, todas aquellas cosas que nosotros no pudimos cumplir, todo, he aquí, dice, todo será hecho nuevo, seremos nuevas criaturas, ahí seremos perfeccionados a imagen de nuestro Señor Jesucristo. En este año no se trata de que perfecto, todos fallamos, pero lo importante es que sigamos caminando en fe, que sigamos la dirección, que tengamos puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Que sigamos perseverando, la perseverancia, la constancia, sigue caminando en fe, la fe redentora. Jesús es el que nos cambia, Jesús es el que renueva nuestro corazón, Jesús renueva nuestro interior, nuestra mente. Y cuando ya estamos renovados por dentro, podemos exteriorizarlo y ser un testimonio para que
otros digan, así como dijo Ruth, mi Dios será tu Dios, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y podemos ser una comunidad, un cuerpo de Cristo, unánimes, en un mismo sentir. Qué bonito orar los unos por los otros, por la necesidad de que mi hermano está como Ana, quebrantado, que ya no le salen palabras, no puede decir su necesidad, pero ella está quebrantada en llanto. Pero tú conoces la necesidad de tu hermano y tú estás clamando por la petición de su corazón. Seremos en un mismo sentir, orando los unos por los otros. Esa es una iglesia de fe, que seguimos caminando, aunque tenemos diferencias de carácter, diferencias de edad, diferencias en muchas cosas, pero nos une la sangre de Cristo, nos une ese ADN, nos une ese mismo sentir que es Cristo Jesús. Dios va abriendo caminos donde no lo hay. Aún en el desierto, aún en la resequedad, Él manda lluvia. Esa lluvia de bendiciones está ahí, pero requiere que tú le clames, que tú sigas caminando en fe. Caminamos en fe cuando seguimos su voluntad, cuando obedecemos. Ahí es cuando caminamos en fe. Caminamos en fe cuando perseveramos, aún cuando ya no tengo fuerzas, cuando ya no tengo ánimo, cuando ya estoy desmayando. Yo clamo que me dé esa fuerza como la del búfalo, que pueda tener esa visión 20-20 como la del águila y ver desde arriba, que mi problema, mi adversidad es chiquitita, pero mi fe es más grande, y que mi Dios es más grande, y que mi Dios es todopoderoso, que va delante de mí, poderoso gigante, peleando cada una de nuestras batallas. Caminamos en fe cuando no desmayamos, cuando perseveramos, aun cuando no tenga fuerzas. Caminamos en fe cuando seguimos avanzando, caminando en fe, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Algunas veces ya ha dicho usted, yo me quisiera morir mejor, porque esto no sé cómo voy a salir de esta. Pero dice el Señor, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. No es el tiempo. El Señor tiene el día y la hora para cada uno de nosotros, y por eso nos dice, camina en fe, porque en fe andamos, no por vista, pero confiamos en nuestro Padre Celestial, en el que hizo los cielos y la tierra. No somos de los que retroceden, no somos una iglesia que se detiene, no somos un cuerpo de Cristo esporádico y por uno por el otro. Estamos unidos en un mismo sentir como un cuerpo de Cristo, pegados con la sangre de Cristo, con ese ADN que nos une. Somos una iglesia que sigue caminando por fe, seguimos caminando, seguimos en movimiento, porque aún el cuerpo necesita movimiento, porque si no dicen que se hacen coágulos, ¿verdad? Así es que tenemos que estar en movimiento física y espiritualmente. Hemos tenido un año de la victoria, no sé cómo lo pasaste, en gozo, en proceso, pero el Señor dice que hasta aquí nos ha ayudado. Y si estás aquí y si nos estás viendo, es porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor y hemos obtenido victoria. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. En todo tiempo ama el hermano. Oremos los unos por los otros. Una iglesia de fe, una iglesia que sigue caminando, una iglesia que sigue clamando los unos por los otros. No significa que vamos a estar en temor por las adversidades, por el caos, por lo que está aconteciendo, por las noticias o por mi propio sentir o por mi familia. El Señor quiere que estiremos nuestra fe, que demos ese paso de fe más larguito. Cuando ya no podemos, agilicemos el paso y pongamos pasos más firmes para estirar nuestra fe, para ejercitar nuestra fe, para ensanchar nuestra vida, ensanchar nuestra fe, para dar lugar a aquello que aún no tenemos. Pero si nosotros abrimos un lugarcito, Dios va a obrar y nos va a dar aquello. Dice que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Tú vas a recibir eso cuando estires tu fe, ensanches un lugar en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, donde tú tengas la necesidad. Dios va a derramar ahí esa bendición, porque Dios tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. No significa que vamos a estar atemorizados. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. ¿Dónde? Donde quiera que vayas. Así es que recordemos que el justo, dice su palabra en Romanos 1:17, el justo
por la fe vivirá. Demos gloria al Señor y démosle un fuerte aplauso porque somos justos, caminamos en fe y el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Padre Santo, démosle gracias al Señor, inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, Padre bueno, a esta hora, Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Padre bendito. Caminamos, Padre Santo, confiados en ti. Tomados de tu mano poderosa, Padre Santo. Caminamos, Señor, con ánimo, con fuerza, Señor, porque tú nos renuevas desde lo más profundo de nuestro corazón, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, porque aún no podemos ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros, pero te hemos creído, Señor. Hemos dado ese paso de fe valiente, Señor, creyendo y aferrados a tu palabra, Padre bendito, porque tú eres el fiel, Padre Santo. A esta hora, Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque caminamos en fe, Padre bendito. La fe que no es tener el camino claro, pero sabemos que tú estás obrando, Confiamos en ti, Padre bendito, porque tú eres nuestro GPS, tú nos diriges, Padre Santo. Caminamos en fe, Padre bendito, porque tú tienes el control. Tú tienes el control de nuestra vida. Caminamos en fe, Padre Santo, porque estamos conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Padre bendito. Muéstranos el propósito, Padre Santo, para que entendamos tu voluntad. Pero aún así, seguimos caminando en fe. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque este día nos has permitido, Padre bendito, estar aquí alabando, bendiciendo tu nombre, adorándote, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún hasta aquí nos has ayudado. Seguimos caminando en fe. No confiamos en lo que vemos, sino en ti, Padre, poderoso gigante que va peleando nuestras batallas. A esta hora, Padre Santo, queremos clamar, Señor, por los enfermos, Padre Santo. Tú conoces, Señor, quienes están adoleciendo. Toca, Señor, pon tu mano sanadora. Venda esas heridas del corazón, Padre bendito, para que puedan sanarse, Padre Santo. Te clamamos también, Señor, por provisión, Padre Santo. Tú conoces las necesidades, Señor, de cada uno de los que están acá presentes, Padre bendito. También, Padre bendito, clamamos por protección, Padre Santo. Que sean tus ángeles acampando alrededor de los que te temen, Padre Santo. Padre bendito, a esta hora, Señor, por los que están privados de libertad, Padre bendito, que seas tú el juez justo, Padre Santo, que seas tú, Señor, primero llevando libertad a los cautivos, a ese corazón, Señor, a los corazones apocados, Padre bendito. Clamamos, Señor, porque a cada uno de los presentes también nos lleves en el hueco de tu mano, Padre Santo, para avanzar como una iglesia firme, para avanzar, Señor, como una iglesia de fe. Seguimos caminando en fe, obedientes, valientes, Padre Santo, porque sabemos que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Papito Dios? Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, y ponemos cada una de las necesidades del corazón de los presentes, para que seas tú, Señor, ayudándonos, que seas tú alabándote, Señor, nosotros, que seas tú reconfortándonos, Padre Santo, que seas tú, Papito Dios, ayudándonos. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que el justo por la fe vivirá. Hasta aquí nos has ayudado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Gracias por haber compartido Caminando en Fe. Y recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Comparta esta palabra para que lleguemos hasta ¿dónde? Hasta lo último de la tierra. Seguimos orando y seguimos adorando al Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor.
Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.